Estás escuchando UNAM en línea, el programa donde la Universidad Nacional de Misiones se conecta con vos. En el marco de los 50 años de la creación de la carrera de licenciatura en Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y en el contexto de la presentación de Digitalis, el nuevo repositorio digital de tesis realizado por estudiantes de la carrera, celebrando la historia viva de nuestra universidad, hoy vamos a compartir el testimonio de Luis Alberto Brizuela, uno de los primeros graduados de la licenciatura en Historia, quien egresó en 1984, en tiempos donde estudiar e investigar significaba un enorme desafío. Y Luis nos invita a viajar en el tiempo, a sus recuerdos, sus experiencias, su pasión por la historia. Nos conecta con una generación que sembró el camino académico, que hoy nuevas generaciones continúan ampliando y fortaleciendo con proyectos como Digitalis. Los vamos a invitar a escuchar esta entrevista que realizábamos con Luis, llena de emoción, memoria y compromiso. Digamos, ¿qué le pareció toda esta convocatoria, toda esta iniciativa de estos chicos de la carrera en el marco del 50 aniversario de la carrera y convocarlo a usted también como uno de los primeros graduados de la licenciatura de Historia? Mira, me parece que el trabajo de estos chicos para la carrera de licenciatura en Historia, para los futuros tesistas, para los futuros investigadores, es fundamental porque han podido digitalizar 130 y pico de tesis. Así que generalmente cuando uno comienza una tesis busca los antecedentes, busca si hay un trabajo previo, le simplifica la tarea a los futuros tesistas, a los futuros investigadores. A mí me sorprendió realmente cuando me llamaron. Me mandaron un mensaje de que querían hablar conmigo sobre el 50 aniversario de la carrera de licenciatura en Historia. Me parecía 50 años, muchos años, y para mí hace muy poco que estuve acá trabajando en la tesis, siendo alumno, y han pasado 50 años. Yo me recibí en el 84, que terminé la tesis. Pero comencé a estudiar en el 76, por eso hablaba del tema del proceso militar, que justo que comenzaba el proceso militar y yo comencé mi carrera. O sea, hace 49 años que comencé a estudiar esta licenciatura en Historia. Y pasó tan rápido el tiempo que ahora que me llamaron y empezamos a revisar la tesis, a leer, no puedo creer que haya pasado tantos años y tantas colegas, o como la compañera que mencioné, que estudiamos juntos, o a mi directora de tesis que no están más en vida. Bueno, realmente me emocionó ese día que estuve la primera charla con ella y ahora más todavía que tuve que explicar cómo fue mis pasos como alumno y como tesista. Y en cuanto al tema que investigó y con todos estos cambios que, además usted fue compartiendo con los chicos también en este proceso que ellos hicieron al consultarlo, así como lo consultaron a usted, consultaron a todos los autores también para pedirles permiso por el tema del miedo al plagio, nos contaban ellos, o al tema de derecho de autor también, que algunos tenían temor, algunos autores de tesis. Si nos puede contar para la audiencia de la radio de la universidad qué tema investigó y con todo este paso del tiempo también las herramientas que tuvo usted en ese momento y que ahora las posibilidades que ellos están brindando con este trabajo que hicieron, ¿no? Bueno, yo no tuve contacto con ellos hasta que no me llamaron hace una semana y me dijeron del acto, de este acto. No sé, no sabía que estaban haciendo un trabajo titánico que habrán hecho, porque tantas tesis, leer y alzar y escanear y editar como hicieron ellos,
No tuve ningún tipo de contacto, no sabía tampoco qué estaban haciendo, porque yo no tengo mucho contacto, o no tengo ningún tipo de contacto con la Facultad de Humanidades. Yo soy docente en la Facultad de Ciencias Económicas. También hace como 30 y pico años que soy docente. Pero me sorprendieron con esta noticia, me hicieron revivir hechos de mi pasado. Me acordé de la época de estudiante, la época de tesista, de investigador. Mi investigación, y eso les decía ahí en la charla, de que nada que ver cómo investigan ahora, porque ahora tienen el Word, el Excel, el corrector de Word, el escaneo. Yo, imagínate, en esa época tenía que ir a los documentos, fui a documentos, no había libro, por supuesto, porque mi tema es presencia de la policía en la provincia de Misiones, o sea, no hay investigaciones previas a la mía, así que todo de cero. Todo de cero y muchos archivos, muchos museos, investigando documentos. Las fuentes mías eran documentales, todo documento. No hubo otro tipo de libro ni que estuviera en algún lado alguna información, todo en base a documentos. Por eso trabajé mucho en los archivos de la provincia, de la policía, en el museo. Y era un trabajo también, viste, bastante complicado porque no había corrector en esa época. Yo empezaba a redactar con la máquina de escribir manual, no había todavía correctores. Así que si me equivocaba tenía que cambiar la hoja, o sea, no había otra forma, porque no es que yo podía corregir, porque no puedo entregar una tesis que esté borrada o tachada o corregida, tenía que cambiar la hoja. Por eso me llevó 4 años esta investigación, este trabajo, no tanto por los inconvenientes que tenía, sino también porque trabajaba y era bastante vago en esa época, imagínate, era joven todavía, así que gracias a la presión de mi directora de tesis, que era Silvia Pini, una persona que la aprecio mucho y me apreció mucho también a mí, y a la presión de mi viejo cada vez que iba a mi pueblo era cuando haces tu tesis, cuando terminas tu tesis. Y con esa presión de mi viejo y la presión de mi director de tesis pude terminar, pero me llevó 4 años. Y en cuanto a la elección de la carrera y de dónde venís, ¿cómo fue que elegiste estudiar historia? Bueno, ¿cómo elegí la carrera de historia? Siempre me preguntaron eso, ¿viste? Porque no es una carrera que decir, bueno, me recibo y ya tengo solucionado mi futuro, no es así. Encima no era profesor, yo era licenciado en historia, después hice la pedagógica y soy profesor también. O sea que como docente, el licenciado no tiene puntaje. El profesor sí presenta su título y tiene puntaje en el Consejo de Educación, por ejemplo. El licenciado no tenía puntaje en esa época. El licenciado además para el tema de investigación o de producir algún documento, alguna obra, pero no para dar clases. Y elegí un poco influenciado porque en el secundario tuve un muy buen profesor de historia que sabía dar historia, me enseñó a querer la historia y ingresé a la carrera y tuve la gracia de conocer a algunas personas también que me ayudaron, como esta chica que yo mencionaba, que era Zulma Ayala, que me ayudó mucho en la carrera y no me fue difícil aprobar las materias. O sea, hice en tiempo récord, empecé en el 76, en el 80 rendí la última materia y aprobé. Estuve mirando ahora mi título analítico y todo, muy buenas notas. Me gustó la historia y me gusta, hasta ahora sigo leyendo y sigo, gracias a Dios, doy historia en la Facultad de Ciencias Económicas, doy historia económica y social, historia económica y recursos económicos, que es una parte de geografía, digamos. Pero me gusta la historia, realmente me gusta. Si decir, bueno, con el título voy a solucionar mi futuro, o voy a decir, bueno, tengo asegurado con este título, no. Era todo por amor a la historia nada más. ¿Y el referente, el profesor de la secundaria, recuerda cómo se llamaba? Sí, ¿de qué colegio era? ¿De qué escuela? Él era un militar retirado, fíjate vos. Estoy hablando por ahora. Era un militar retirado. Y en los pueblos, yo soy de Concepción de la Sierra, en los pueblos por ahí dan clases personas que son idóneas nomás, pues se ve que él leía mucha historia y bueno, y sabía dar historia, porque a veces sabe y no sabe explicar, él sabía explicar. Don Pedro Mesastoma
a clases particulares, porque a mí me interesaba la historia y a veces nos quedábamos fuera de hora de clase y me contaba, ¿viste? Que yo quería averiguar algún hecho, algún tema específico, y me ayudaba y me explicaba. Eso me llevó. Y el tema de mi tesis, que es presencia de la policía de Misiones, que también me pregunta por qué elegiste ese tema, porque mi papá es policía. Y la policía de esa época, estamos hablando de hace 50 años atrás, era un trabajo muy sacrificado. Mi viejo era encargado de un destacamento del interior, no en el pueblo de Concepción, sino de Santa María, que es una colonia. Hacía su trabajo a caballo, trabajó mucho con las personas rurales, o sea, en las chacras, digamos, acompañando a los empleados rurales, acompañando a los docentes que iban a lo mejor de la ciudad a trabajar en zonas rurales y tenían que estar acompañados por la policía, que le daba protección y le brindaba servicio. Y como un homenaje a mi papá y a esa policía que era muy sacrificada, nada que ver con la policía de ahora, ¿no? Pero en esa época se movían a caballo y eran días y días de, por ejemplo, investigar un hecho. Mi viejo no estaba a lo mejor una semana porque andaba, qué sé yo, investigando un robo, investigando un asesinato. Y sin las herramientas que disponen hoy. Sí, sin las herramientas, ni auto tenían, imagínate, iban a caballo a hacer sus trabajos de investigación. Bueno, finalmente, sabemos que están esperándolo también para el brindis, queremos que le deje un mensaje a quienes están pensando en una carrera o a quienes están iniciando esta carrera que ya transitaste. ¿Qué mensaje le darías? Yo el mensaje que le puedo dar a los estudiantes o los que están interesados en estudiar, ahora es profesorado también de historia, es que es buenísimo conocer la historia. Si no conocemos la historia, no conocemos nuestro pasado, es imposible entender nuestro presente. Tenemos que aprender historia para no cometer también los mismos errores que se cometieron como país, como gobierno. Hasta ahora yo valoro la historia por eso, porque entendiendo el pasado, comprendiendo nuestro pasado, puedo entender este presente y, bueno, también proyectar un futuro. Como te dije, no es que te van a salvar económicamente la carrera, ¿sí? No es como decir, bueno, me recibo arquitecto, contador, abogado, médico. Es mucho amor a la materia y tenés otras recompensas, no económicas. No busques recompensa económica porque no vas a tener. Vas a tener recompensa más a nivel espiritual, a nivel de los alumnos, de encontrarte con ex alumnos y te diga, profe, me acuerdo de sus clases. Esas recompensas va a tener toda tu vida. Y el aporte que hacen a la sociedad también con las investigaciones y con el trabajo que hacen. Sí, y el aporte que hacemos a los alumnos. Yo, por ejemplo, doy clase en la carrera de contador, o sea, nada que ver historias con la carrera de contador. Pero muchas veces los alumnos se sorprenden cuando les cuento los hechos históricos y qué pasó y no entienden. O sea, profesor, ¿y eso pasó? Sí, eso pasó. Es abrirle un poco la cabeza al alumno. Así es. Así escuchábamos a Luis Alberto Brizuela, quien no solo compartió su recorrido como estudiante, investigador y docente, sino también el profundo amor que siente por la historia. Su testimonio nos recuerda que el conocimiento y la memoria son pilares fundamentales para entender nuestro presente y proyectar el futuro. Hoy, con Digitalis y con la celebración de estos 50 años, la licenciatura en Historia de la UNAM reafirma su compromiso con la formación académica, la investigación y el acceso al conocimiento.